Atención, lo que estás a punto de ver, Satanás no quiere que lo veas. Sí, así como lo escuchas, este video fue hecho para abrir tus ojos, para despertarte, para sacudir tu alma, porque mientras estás aquí, dudando si seguir viendo o no, el enemigo está haciendo de todo para distraerte y mantenerte en la ignorancia espiritual. Este no es un simple análisis político, ni una recopilación de noticias de último momento. Lo que vamos a revelar aquí es una verdad que ha sido ocultada por siglos, una batalla espiritual que empezó con dos hermanos y que hoy, en 2025, está llevando al mundo al borde del caos total. Quizás estás cansado de ver sufrimiento, guerras, injusticias y sentir que todo está fuera de control. Tal vez te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor? Y déjame decirte, Él está aquí y te trajo a este video por una razón. La Biblia ya había anunciado todo esto. Cada bomba, cada ataque, cada discurso de odio, son piezas que encajan en un plan profético que se está cumpliendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. Y hoy, tú tienes la oportunidad de entender lo que realmente está ocurriendo. Pero antes de seguir, quiero hacerte un pedido que va más allá de un simple clic. Si amas a Dios, si valoras la verdad bíblica, si quieres estar espiritualmente preparado para lo que viene, suscríbete ahora mismo. No dejes que este sea otro video que miras y olvidas. Este mensaje necesita llegar a más personas, porque lo que viene va a afectar al mundo entero. Y por favor, déjanos tu like y comenta aquí abajo. ¿Sientes que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías? ¿Cuál es tu mayor temor o duda sobre todo lo que está pasando? Tu comentario puede ayudar a despertar a alguien que hoy también está luchando espiritualmente. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir a partir de ahora puede cambiar tu forma de ver el mundo, tu fe y tu destino eterno. Satanás querrá que cierres este video, pero si estás aquí, es porque Dios tiene algo para ti hoy. Desde las primeras páginas de la Biblia, queda claro que la historia de la humanidad no es solo una secuencia de eventos, sino una verdadera batalla espiritual, donde cada personaje tiene un papel definido por Dios. Y cuando hablamos del conflicto entre Israel e Irán, amigo mío, no podemos empezar por otro lugar que no sea con los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Dos hermanos, dos destinos, dos promesas y una división que sigue viva hasta hoy. En Génesis capítulos 16 y 17, la Biblia nos revela los detalles de este inicio. Mientras Ismael nació de un intento humano de ayudar a Dios a cumplir su promesa, Isaac fue el fruto de la fidelidad divina, nacido en el tiempo exacto señalado por el Señor. Esta diferencia no fue un simple detalle histórico, fue el inicio de una línea espiritual que separaría naciones enteras. Pero mira, no fue odio lo que comenzó todo esto. Dios no rechazó a Ismael. La Biblia es clara en Génesis 17:20. Dios también bendijo a Ismael, prometiendo que de él vendrían 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, la alianza espiritual, el pacto eterno, ese fue establecido con Isaac. Génesis 17:21. ¿Y sabes por qué? Porque el plan de Dios tenía un propósito redentor: traer, a través de Isaac, la línea por donde vendría el Mesías. Aquí entendemos algo profundo. La tensión actual entre Israel y las naciones árabes, incluido Irán, no es solo política o territorial, es una guerra espiritual. Satanás, enemigo declarado de Dios, ha usado esta rivalidad desde el principio para sembrar odio, destrucción y separación entre los hijos de Abraham. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu propia vida intentaste adelantar el tiempo de Dios? ¿Cuántas veces tomaste decisiones por miedo, por ansiedad o por querer controlar lo que solo Dios puede controlar? Todos, en algún momento, hemos creado nuestros propios Ismaeles.
decisiones fuera de la voluntad divina que luego nos trajeron dolor y confusión. Y no es casualidad. Satanás siempre aprovecha esos momentos de debilidad para alejarnos de la promesa que Dios tiene para nosotros. La historia de Ismael e Isaac es un espejo, un llamado urgente a confiar en los tiempos y en la voluntad perfecta de Dios. Antes de continuar, quiero abrir mi corazón contigo. Si alguna vez te sentiste así, luchando entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere, deja tu testimonio en los comentarios. No sabes a cuántas personas puede impactar tu experiencia. Vamos a crear aquí una cadena de fe, de apoyo espiritual, de confesión y esperanza. Y si este tema ya está tocando tu corazón, hazme un favor. Regálanos un me gusta en este video. Eso nos ayuda mucho a que el mensaje de la Biblia alcance a más personas. Y por favor, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. No dejes pasar esta oportunidad de caminar con nosotros por este viaje espiritual. Este canal es tu espacio, tu comunidad, tu lugar de encuentro con Dios. Pero no te desconectes, porque esto apenas comienza. En el siguiente tema vamos a descubrir cómo esta rivalidad entre dos hermanos se transformó en un conflicto de dimensiones globales. Un conflicto que, créeme, tiene todo que ver con tu vida hoy. A medida que los años pasaron, los descendientes de Ismael comenzaron a crecer y a extenderse por vastas regiones del desierto. Eran hombres de resistencia, acostumbrados a las dificultades, moldeados por un entorno hostil que forjó su carácter fuerte y determinado. La Biblia nos dice en Génesis 25:18 que ellos habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va a Asiria, siempre en conflicto con sus vecinos. Mientras tanto, por otro lado, los hijos de Isaac comenzaron su propio camino, un camino profundamente marcado por el Dios de Abraham. Jacob, hijo de Isaac, recibiría el nombre de Israel y de él nacerían las 12 tribus que formarían la nación que conocemos hasta hoy. Una nación separada por Dios, con una misión espiritual que Satanás intentaría destruir generación tras generación. Lo que empezó como una simple distinción geográfica pronto se convirtió en una división espiritual irreversible. Los descendientes de Ismael se mezclaron con culturas paganas, adoptaron costumbres extranjeras y se alejaron de la adoración al Dios verdadero. Mientras tanto, Israel se fortalecía en su relación con Dios, guiado por la Torá, por los profetas y por las promesas hechas a sus patriarcas. Esta diferencia de camino no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de decisiones espirituales tomadas por generaciones enteras. Y aquí, amigo mío, entra una lección práctica para nuestras vidas. Cada elección que tomamos hoy determina el legado espiritual que dejamos mañana. ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? Gálatas 6:8. Pero hay algo más, algo que muchas personas no saben. Con el paso de los siglos, las tierras habitadas por los descendientes de Ismael se fueron ampliando hasta alcanzar la región que hoy conocemos como Irán. Sí, la antigua Persia, mencionada en varias profecías bíblicas, tiene una conexión histórica y espiritual con la descendencia de Ismael. Aunque étnicamente los persas no son árabes, el surgimiento del Islam, siglos después, unificó a muchos de estos pueblos bajo una misma bandera religiosa, creando una coalición que, hasta el día de hoy, mantiene una postura de oposición directa a Israel. Lo que estamos viendo hoy en las noticias ya fue anticipado por Dios en su palabra, y es aquí donde quiero hacer una pausa contigo, porque sé que este tipo de revelación no es algo que se escuche todos los días. Te está impactando este conocimiento, te ayuda a ver el conflicto de una manera más espiritual
Si este video está trayendo claridad a tu vida, te invito a dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dime, ¿sabías que el Irán de hoy tiene raíces que se conectan espiritualmente con Ismael? Me encantaría leer tu perspectiva. Y por favor, si valoras este contenido y quieres que más personas descubran estas verdades bíblicas, regálanos tu like ahora mismo. Eso nos ayuda mucho. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que viene en el siguiente tema te va a sorprender aún más. Vamos a seguir, porque el siguiente capítulo de esta historia nos lleva a entender cómo, siglos después, surgió un hombre que cambiaría el rumbo de millones de personas, Mahoma, y con él, el nacimiento del Islam. Siglos después de la separación entre Ismael e Isaac, cuando parecía que la historia de ambos pueblos ya había tomado rumos definitivos, surge una figura que cambiaría radicalmente el destino espiritual de millones de personas, Mahoma. En el siglo VII, en la ciudad de la Meca, este hombre árabe afirma recibir revelaciones directas de Dios, que posteriormente se recopilarían en el Corán. La tradición islámica sostiene que Mahoma era descendiente directo de Ismael. Y eso, amigo mío, reforzó todavía más la convicción de los árabes de que ellos también eran herederos legítimos de las promesas hechas a Abraham. Aquí Satanás encontró terreno fértil para sembrar confusión, utilizando verdades mezcladas con errores para desviar a millones del propósito original de Dios revelado en la Biblia. Con la expansión del Islam, lo que era antes una dispersión de tribus ismaelitas se transformó en una poderosa unidad religiosa y política. La Meca se convirtió en el nuevo centro espiritual para los musulmanes, sustituyendo Jerusalén, que inicialmente había sido su dirección de oración. Esa transición no fue una simple decisión geográfica, fue un movimiento espiritual estratégico que reflejaba una batalla mucho más profunda. ¿Quién era el verdadero heredero de la fe de Abraham? Mientras Israel permanecía anclado en las Escrituras, en la ley y en los profetas, el Islam se expandía rápidamente por el Medio Oriente, el norte de África y gran parte de Asia, llevando consigo una teología que presentaba a Ismael como el portador legítimo de la fe. La pregunta que muchos se hacen hoy es, ¿cómo llegamos a este nivel de tensión? Y la respuesta, mi querido amigo, está en la raíz espiritual de todo esto. Lo que comenzó como una división familiar se convirtió en una disputa teológica y geopolítica que atraviesa siglos. La Biblia ya nos advertía que Satanás intentaría, de todas las formas posibles, desviar la atención de la promesa mesiánica hecha a través de Isaac y, por consecuencia, de Israel. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue guiando la historia hacia su propósito final. La creación del Islam fue una de las más grandes estrategias del enemigo para confundir la humanidad respecto al verdadero carácter de Dios y a las promesas eternas descritas en la Biblia. Ahora quiero detenerme un momento contigo. ¿Estás entendiendo la magnitud de esta revelación? ¿Habías imaginado que la fundación del Islam tenía raíces tan profundas en el conflicto espiritual entre Ismael e Isaac? Si este tema te está impactando, quiero pedirte algo. Escribe aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te ha sorprendido más hasta ahora? Además, si estás recibiendo bendición a través de este contenido, por favor, regálanos tu like. Y si todavía no formas parte de esta comunidad de estudio y reflexión espiritual, suscríbete ahora mismo. Cada suscripción es como un paso más para que el mensaje de la Biblia alcance a más personas. Tu apoyo hace toda la diferencia. Pero no te vayas, porque en el próximo tema vamos a ver cómo esta disputa espiritual salió 2 pasos más adelante, se volvió geopolítica, y Jerusalén, la ciudad elegida por Dios,
pasó a ser el centro das atenções y el escenario de profecías que se están cumpliendo justo delante de nuestros ojos. El año 1948 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pero también en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Después de siglos de dispersión, persecuciones y un sufrimiento inimaginable que alcanzó su punto máximo con el Holocausto, el pueblo de Israel regresó a su tierra ancestral. Sí, la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob comenzaba a cumplirse de forma visible ante los ojos del mundo. Como dice Amós 9:15, y los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di. Pero, amigo mío, mientras los hijos de la promesa celebraban, Satanás movía sus piezas, porque el restablecimiento de Israel no fue visto como una bendición por sus vecinos, sino como una provocación espiritual, una amenaza directa a la descendencia de Ismael. La declaración de independencia de Israel fue seguida casi de inmediato por la guerra de 1948. Varios países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, se unieron con un solo objetivo: impedir que Israel se consolidara como nación. Era una guerra desigual, un estado recién nacido enfrentando ejércitos ya organizados y experimentados. Pero lo que el mundo vio fue algo que desafió toda lógica humana. Contra todas las probabilidades, Israel resistió, y muchos vieron en esa victoria la mano de Dios actuando de manera sobrenatural. Era como si el cielo mismo estuviera protegiendo a aquel pequeño pueblo, rodeado por enemigos, pero sostenido por promesas eternas. Lo que pocos entendieron en aquel momento es que esa guerra fue solo el inicio de un ciclo profético que continúa hasta hoy. A partir de 1948, el Oriente Medio se convirtió en un campo de batallas constantes, con Israel siendo el epicentro de una lucha que va mucho más allá de la política. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para manifestar su gloria, pasó a ser codiciada por diferentes religiones y naciones. Cada metro cuadrado de esa tierra, cada piedra de sus muros, carrega un peso espiritual que ni los más céticos consiguen ignorar. Satanás sabe que el plan de redención de Dios tiene a Jerusalén como escenario central, y por eso, a cada generación, tenta destruir lo que Dios preserva. Ahora, antes de seguir, quiero hacerte un pedido de corazón. ¿Puedes sentir lo especial que es este momento de la historia? ¿Sientes que Dios te está revelando algo hoy? Si esta palabra está tocando tu vida, por favor, déjanos tu me gusta y escribe aquí abajo en los comentarios ¿qué piensas sobre la restauración de Israel en 1948? ¿Lo veías como un cumplimiento profético? Además, si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal está aquí para abrir tus ojos espirituales, para mostrarte lo que la Biblia ya anunciaba desde hace miles de años. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita entender estas verdades. Y no te desconectes, porque en el próximo tema vamos a explorar cómo Jerusalén, esa ciudad tan pequeña en extensión, se convirtió en el epicentro de guerras, profecías y disputas que marcaron el siglo XX y siguen encendiendo el mundo en 2025. Hablar de Jerusalén es hablar de un lugar donde la tierra y el cielo parecen tocarse, donde cada calle, cada piedra y cada colina guarda ecos de promesas, batallas y revelaciones divinas. Desde el momento en que Israel reconquistó Jerusalén Oriental durante la Guerra de los 6 Días en 1967, el mundo no volvió a ser el mismo. En tan solo 6 días, Israel derrotó a varias naciones árabes y recuperó territorios clave como Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y, por supuesto, Jerusalén. Para muchos, esto fue solo una jugada militar.
pero para los que aman la Biblia y reconocen el mover de Dios, fue el cumplimiento de lo que ya estaba escrito siglos atrás. Zacarías 12, 2, 3 lo anticipó. He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Y así fue. Desde 1967, Jerusalén se transformó en el corazón de un conflicto que va mucho más allá de lo visible. Cada intento de paz, cada enfrentamiento, cada resolución de la ONU tiene a Jerusalén como eje central. No es casualidad, es un asunto espiritual. Satanás odia lo que Dios ama, y si Jerusalén fue elegida para ser el lugar donde Dios establecería su nombre, entonces el enemigo hará de todo para sembrar caos, confusión y división. El movimiento sionista, que promovía el regreso del pueblo judío a su tierra prometida, comenzó a ser atacado no solo por naciones árabes, sino también por grupos extremistas como Hamás y Hezbollah. Estos grupos, alimentados por una ideología que rechaza la existencia de Israel, pasaron a ver a Jerusalén como un símbolo de resistencia. Pero más allá de la política, lo que está en juego es la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la promesa de Dios y la oposición espiritual liderada por Satanás. Lo que vemos en las noticias, los bombardeos, las protestas, los discursos encendidos, son solo el reflejo visible de una batalla invisible que comenzó hace miles de años. Ahora, permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cómo ves tú a Jerusalén hoy? ¿La percibes solo como un punto en el mapa o como el reloj profético de Dios marcando el tiempo del fin? Si este tema está despertando algo en tu corazón, déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, tu reflexión. Tu voz cuenta. Y por favor, si este contenido te está ayudando a entender mejor las Escrituras, déjanos tu me gusta ahora mismo. Y claro, si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ya, activa la campanita y no te pierdas lo que viene, porque en el próximo tema vamos a entrar en un periodo que cambió todo el panorama, la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán dio un giro radical y espiritual que afectaría a todo el mundo. Hasta finales de la década de 1970, pocos imaginaban que Irán, la antigua Persia, se convertiría en uno de los mayores opositores de Israel en el escenario mundial. Bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantenía relaciones relativamente amistosas con Israel e incluso colaboraban en áreas de comercio, tecnología y seguridad. Parecía que, por un momento, la historia podría tomar un rumbo de paz, pero, como siempre, Satanás no descansa. En 1979, todo cambió de manera radical. La revolución islámica liderada por el Ayatolá Jomeini transformó a Irán en una teocracia chiita, estableciendo la Sharia como ley máxima y declarando oficialmente a Israel como su enemigo número uno. Desde entonces, Irán pasó a llamar a Israel el pequeño Satán y a Estados Unidos el gran Satán. ¿Puedes sentir el peso espiritual de esa declaración? No fue solo un cambio político. Fue una declaración abierta de guerra espiritual. La Biblia ya advertía que la antigua Persia jugaría un papel decisivo en los eventos del tiempo del fin, Ezequiel 38 y 39. Y aquí, amigo mío, vemos cómo las piezas proféticas empezaban a encajar de manera inquietante. El nuevo gobierno iraní no solo rompió relaciones diplomáticas con Israel, sino que comenzó a financiar, armar y entrenar grupos extremistas cuyo único propósito era la destrucción del Estado judío. Grupos como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza se convirtieron en instrumentos de esa guerra indirecta. Irán, con una estrategia fría y calculada, empezó a tejer una red de aliados cuyo objetivo era rodear y debilitar a Israel por todos los flancos.
Esta no era una guerra convencional, era una guerra espiritual, una batalla entre la promesa de Dios y la oposición sistemática alimentada por Satanás. Lo que parecía un simple conflicto regional comenzó a transformarse en una amenaza global. El eco de las profecías bíblicas resonaba en cada discurso de Teherán, en cada misil lanzado, en cada túnel excavado hacia territorio israelí. Y ahora quiero hacer una pausa aquí contigo. ¿Puedes percibir cómo la historia y la Biblia caminan de la mano? ¿Te das cuenta de que estamos viviendo el cumplimiento de lo que Dios ya anunció hace siglos? Si este tema te está impactando, te invito a escribir aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de la conexión entre Irán y las profecías bíblicas? Y por favor, si este contenido te está abriendo los ojos espirituales, regálanos un like y comparte este video con alguien que necesita entender lo que realmente está pasando en el mundo. Y claro, si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es un espacio donde juntos vamos a desenmascarar las estrategias de Satanás y fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. Pero no te desconectes, porque en el próximo tema vamos a adentrarnos en la siguiente fase de esta guerra, la creación de una red de grupos terroristas financiados por Irán, y cómo esto transformó el conflicto en una guerra indirecta, pero cada vez más peligrosa y profética. Con el paso de los años, Irán perfeccionó su estrategia, y lo que antes era una enemistad declarada, se transformó en una guerra silenciosa, pero letal. En lugar de enfrentarse directamente a Israel, Irán decidió actuar por medio de terceros, utilizando a grupos extremistas como Hezbollah en Líbano y Hamás en la Franja de Gaza. Estos grupos no son simples organizaciones políticas o militares, son verdaderos instrumentos de una guerra espiritual que busca, día tras día, desestabilizar y destruir lo que Dios prometió proteger. La Biblia ya nos advertía que en los tiempos finales, las naciones se unirían en coaliciones para atacar a Israel, Ezequiel 38 y 39. Y hoy lo vemos en tiempo real. Hezbollah, armado y financiado por Irán, ha cavado túneles, lanzado misiles y realizado ataques sorpresivos contra Israel. Hamás, por su parte, desde Gaza, ha lanzado miles de cohetes contra poblaciones civiles israelíes, sembrando terror y muerte. Pero detrás de cada explosión, detrás de cada ataque, hay una batalla espiritual en curso. Satanás sabe que el reloj profético de Dios avanza y hará todo lo posible para retrasar o incluso intentar impedir el cumplimiento de las promesas bíblicas. Pero, amigo mío, lo que está escrito se cumplirá, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:11. Y no es solo en el campo militar que esta guerra se libra. El conflicto también se trasladó al ciberespacio. Israel e Irán han protagonizado una serie de ataques cibernéticos que afectan desde sistemas eléctricos hasta infraestructuras críticas. Es una guerra en todos los frentes: tierra, aire, mar y ahora incluso en el mundo digital. ¿Te das cuenta de cómo todo esto refleja lo que dice la Biblia sobre la intensidad de los conflictos en los últimos días? Lo que para muchos es apenas una noticia en el noticiero, para los que conocemos las Escrituras, es un claro cumplimiento de las profecías que anteceden a la gran tribulación y al Armagedón. Antes de seguir, quiero detenerme contigo por un instante. ¿Estás entendiendo que lo que estamos viendo hoy no es casualidad? ¿Puedes percibir el movimiento espiritual que hay detrás de cada ataque, de cada estrategia militar y de cada discurso de odio? Si este tema te está ayudando a abrir los ojos, déjame un comentario aquí abajo. Dime, ¿habías visto antes esta conexión espiritual entre Irán, Hezbollah, Hamás e Israel? Y por favor, si este contenido te está edificando, regálanos tu like.
Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer estas verdades ocultas en la Biblia. Y claro, si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta comunidad de estudio bíblico profundo y activa la campanita, porque lo que vamos a tratar en el próximo tema va a profundizar aún más esta guerra invisible, porque en el siguiente punto vamos a explorar el papel del Irán moderno en el tablero profético y cómo esta nación, según la Biblia, jugará un rol decisivo en los acontecimientos finales de la humanidad. Cuando hablamos del Irán moderno, no podemos olvidar su identidad bíblica, la antigua Persia. Sí, esa misma Persia mencionada en Ezequiel 38 y 39 como uno de los aliados clave de Magog en el ataque final contra Israel. La conexión histórica y espiritual es innegable. Hoy, mientras el mundo observa las decisiones políticas de Teherán, los que estudian la Biblia ven algo mucho más profundo: el cumplimiento gradual de un papel profético que Dios ya había revelado hace milenios. Irán no es un actor cualquiera en este escenario. Es una pieza fundamental dentro del plan que antecede la Gran Tribulación y el Armagedón. Desde la Revolución de 1979, Irán ha asumido una postura de liderazgo entre las naciones islámicas que se oponen a la existencia de Israel. Su retórica es clara, directa y agresiva: eliminar a Israel del mapa. Este odio no es solo político, es espiritual. Satanás ha utilizado la ideología y la religión para mantener viva esa llama de enemistad, fortaleciendo el deseo de destrucción hacia el pueblo de Dios. Pero la Biblia nos asegura que, aunque las naciones se unan contra Israel, Dios mismo intervendrá. En Ezequiel 38, 18, 23, leemos cómo el Señor se levantará contra las fuerzas que se atrevan a tocar a su pueblo. ¡Qué esperanza poderosa para aquellos que confían en su palabra! Y lo más impactante es ver cómo los acontecimientos actuales encajan como piezas de un rompecabezas profético. Los acuerdos secretos, las alianzas militares, el desarrollo de armamento nuclear y las constantes amenazas, todo apunta hacia un escenario que la Biblia ya describió con detalle. Irán, Persia, no solo está preparando su arsenal físico, está cumpliendo un rol espiritual, preparando el terreno para uno de los capítulos más oscuros, pero también más esperados de la historia humana. El momento en que Dios mismo mostrará su gloria, defendiendo a Israel de una coalición de naciones enemigas. Y ahora quiero abrir un espacio especial contigo. ¿Qué sientes al ver cómo las profecías bíblicas se cumplen delante de nuestros ojos? ¿Te habías dado cuenta de que Irán tiene un papel tan central en el tiempo del fin? Si este tema te está provocando reflexión, por favor, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor duda o temor respecto a estos eventos proféticos? Además, si estás siendo bendecido por este contenido, ayúdanos dejando tu like y compartiendo este video con alguien que también necesita abrir los ojos espirituales. Y claro, si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en el botón, activa la campanita y acompáñanos hasta el final de esta serie, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más nuestra comprensión del tiempo profético en que estamos viviendo. En el próximo tema, vamos a ver cómo las tensiones del pasado reciente llevaron a Israel e Irán a una escalada sin precedentes, una guerra indirecta que ahora amenaza con volverse global. Llegamos a un punto crítico en esta historia, un momento donde las tensiones entre Israel e Irán alcanzaron niveles que el mundo entero no pudo ignorar. Hasta hace poco, la guerra entre ambos era silenciosa, indirecta, camuflada en discursos, sabotajes cibernéticos y ataques de grupos extremistas. Pero en 2025, todo cambió. Por primera vez en décadas, el enfrentamiento se volvió directo,
frontal y extremadamente peligroso. Más de 200 aeronaves israelíes cruzaron los cielos en solo 48 horas, como respuesta a una serie de ataques coordinados por milicias apoyadas por Irán. Las imágenes recorrieron el mundo y por un instante parecía que estábamos a un solo paso de una guerra de proporciones globales. Los analistas militares y los expertos internacionales entraron en pánico, temiendo que un error de cálculo, un malentendido o incluso un impulso emocional de algún líder, un político, encendiera la chispa de una tercera guerra mundial. Pero para los que aman la Biblia, nada de esto es sorpresa. Jesús ya nos advirtió en Mateo 24:6: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La escalada entre Israel e Irán, más que un conflicto político, es un eco, una sombra del cumplimiento profético que se acerca. Dios ya había dicho que en los últimos días las naciones se alinearían y el enemigo, Satanás, trabajaría incansablemente para oponer resistencia al plan divino. Lo que vimos en 2025 fue solo una muestra de lo que está por venir. Los discursos de odio se intensificaron. Las amenazas de ataques nucleares comenzaron a circular y los movimientos de tropas en las fronteras alcanzaron un nivel alarmante. Las alianzas internacionales, una vez estables, comenzaron a tambalearse. El mundo observaba con el corazón en la garganta y muchos, por primera vez, comenzaron a buscar respuestas no en los medios de comunicación, sino en la Biblia, porque cuando todo falla, cuando los sistemas humanos colapsan, solo la palabra de Dios permanece firme y verdadera. Y ahí, amigo mío, es donde encontramos esperanza. Antes de avanzar, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Cómo estás enfrentando estos tiempos de incertidumbre? ¿Estás confiando en Dios o el miedo te está paralizando? Te invito a dejar tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu temor o incluso tu oración por la paz. Este espacio no es solo informativo, es un refugio espiritual para que juntos fortalezcamos nuestra fe. Y por favor, si este contenido está despertando tu conciencia espiritual, no te olvides de dejarnos tu like. Y claro, si todavía no formas parte de esta comunidad de fe y estudio profético, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que viene en el siguiente tema es quizás la revelación más impactante de todas. Porque en el próximo capítulo vamos a conectar cada uno de estos eventos con las profecías bíblicas más conocidas: Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, y entenderemos cómo todo esto nos está llevando paso a paso al cumplimiento del gran día del Señor. Ahora que hemos recorrido esta larga y profunda jornada espiritual, llegamos a la culminación de todo este conflicto, el cumplimiento de las profecías bíblicas que anuncian el tiempo del fin. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, ya había anticipado que un día, una coalición de naciones liderada por Gog, de la tierra de Magog, se levantaría contra Israel. ¿Y quién está entre los aliados principales de esa coalición? Exacto, la antigua Persia, el Irán moderno. Esta conexión profética no es casualidad, es una confirmación de que estamos viviendo días decisivos, momentos donde Dios está moviendo las piezas finales de su plan eterno. Pero Ezequiel no es el único que nos habla de este escenario. El libro de Apocalipsis también nos advierte sobre la gran tribulación y la batalla del Armagedón, un enfrentamiento que reunirá a todas las naciones contra Israel en el valle de Megiddo. Será un tiempo de oscuridad, sufrimiento y engaño, donde Satanás desplegará toda su furia para intentar una vez más frustrar el propósito de Dios. Pero
Qué maravilloso es saber que la Biblia también nos da la certeza de la victoria. El mismo Dios que permitió que Israel renaciera en 1948, que lo sostuvo en todas sus guerras, será el que intervendrá personalmente para proteger a su pueblo, como está escrito en Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo. Y aquí, amigo mío, quiero detenerme contigo para hablar al corazón, porque aunque estos eventos puedan parecer aterradores, no están escritos para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados. Jesús mismo dijo en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este es el momento de fortalecer nuestra fe, de buscar una relación más íntima con Dios, de alejarnos de las distracciones del mundo y enfocar nuestro corazón en las promesas eternas. La guerra entre Israel e Irán, las amenazas nucleares, los conflictos geopolíticos, todo eso es solo el preludio, el anuncio de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Ahora quiero invitarte de todo corazón. ¿Qué aprendiste con esta serie de temas? ¿Cómo ha impactado esto tu manera de ver las noticias, la geopolítica y las señales de los tiempos? Por favor, déjame tu reflexión aquí, abajo en los comentarios. Este espacio es para que juntos, como comunidad, compartamos fe, esperanza y preparación espiritual. Y por favor, si este contenido te ha bendecido, si te ha abierto los ojos espirituales, no te vayas sin regalarnos tu like y compartir este video con alguien más. Y claro, si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque seguiremos trayendo más estudios bíblicos que te ayudarán a entender el plan de Dios y a fortalecer tu fe en estos tiempos finales. Y quédate atento, porque en el próximo video vamos a explorar a fondo el tema del anticristo, sus engaños y cómo reconocer sus señales antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, después de todo lo que acabas de escuchar, tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿De qué lado de la historia quieres estar? Porque ya no hay espacio para la indiferencia. Ya no hay tiempo para quedarte en la neutralidad espiritual. Lo que está ocurriendo entre Israel e Irán y en el mundo entero es una señal clara, urgente, de que el tiempo del fin se acerca. Y Satanás está haciendo de todo para que tú no despiertes. Así que dime, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te habías dado cuenta de la conexión espiritual detrás de este conflicto? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Quiero leer lo que Dios está hablando a tu corazón, porque este canal es más que información. Es una comunidad de fe, de oración y de preparación para lo que viene. Y por favor, no te vayas sin dejar tu like, porque eso ayuda a que este mensaje alcance a más personas que quizás hoy están espiritualmente dormidas. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque aquí, cada semana, vamos a seguir desvelando verdades bíblicas que pueden transformar tu vida. Y antes de cerrar, ya te aviso, en el próximo video te voy a revelar el tema que más ha inquietado a millones de personas: la verdadera identidad del anticristo y las señales que lo están anunciando. Así que no te lo pierdas por nada del mundo. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Y como siempre dice tu amigo y servidor, Javier.